Hola, bienvenidos nuevamente a este canal Mi Jardín en Calma. Mi nombre es Melissa Cerrato y el día de hoy te voy a mostrar cómo puedes reproducir tus suculentas de manera muy sencilla. Si tú como yo eres un amante de las plantas, te invito a que te quedes viendo este video. Las suculentas son plantas que son muy fáciles de reproducir. ¿Por qué podemos querer reproducir nuestras suculentas? Ya sea que queramos tener más de una misma planta o queramos regalarle a alguien, compartir, ¿verdad? Suculentas que tal vez nosotros tenemos y la otra persona no. Entonces, o para hacer arreglos, sin importar el motivo del por qué quieras reproducir tus suculentas, aquí te voy a mostrar dos formas que son las que yo más utilizo para reproducir mis suculentas. ¿Qué vamos a necesitar para hacerlo? En primer lugar necesitaremos una bandeja. Yo utilizo estas que son de plástico, donde vienen a veces productos que compro en el supermercado. Entonces necesitaremos una bandeja con tierra. Yo aquí ya tengo algunas hojitas que estoy reproduciendo, ¿verdad? Y también necesitaremos, porque les voy a mostrar dos reproducciones, una sería por hoja y la otra sería por esqueje. Entonces, para la reproducción por hoja necesitamos una bandejita con tierra para poder colocar nuestras hojitas, y para la reproducción por esqueje podemos utilizar ya sean macetitas de este tipo, o si no también una bandeja un poco más grande como es la que yo tengo aquí, que aquí también ya tengo varios esquejes que les voy a mostrar. Entonces necesitamos esos dos. A estos también los vamos a colocar con tierra, con el sustrato que nosotros utilicemos para que nuestras suculentas vayan desarrollando raíces. ¿Qué más vamos a necesitar? Una tijera o algo para cortar nuestros esquejes. Yo voy a utilizar esta. Y esto es opcional, lo pueden utilizar o no. Canela molida para colocarle a los cortes que le vamos a hacer a nuestros esquejes. Esto lo podemos utilizar, yo lo utilizo porque me ayuda a cicatrizar más rápido el corte, pero si ustedes no quieren hacerlo, lo pueden obviar perfectamente. También pueden utilizar azufre, pero yo en mi caso no he conseguido, entonces por eso utilizo la canela, porque esto le ayuda a cicatrizar y a evitar, ¿verdad?, que nuestro esqueje le entre agua y se vaya a podrir. Entonces vamos a comenzar. El primer método que les voy a mostrar es la reproducción por hoja. Esta reproducción es muy fácil. La ventaja que tiene es que podemos obtener más plantas. Por ejemplo, si ven, tengo esta echeveria. De cada una de estas hojitas de aquí podemos obtener una plantita. Entonces, eso nos permite reproducir más nuestras suculentas que si lo hiciéramos por esqueje. Tengo aquí también esta otra. Entonces también de aquí podemos obtener varias plantitas de cada una de las hojas. Entonces la forma de hacerlo es con cuidado. Vamos a girar la hoja y ven, ahí ya retiramos nuestra hojita. Tiene que salir así, tiene que salir completa, no tiene que salir partida para que pueda dar bien hijitos. Entonces las hojas que vamos a utilizar para estos tienen que ser las hojas de la base, que son las que están más gorditas y más grandes, ¿verdad? No vamos a utilizar las hojas de hasta arriba, sino las de la base. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que la planta o nuestra suculenta tiene que estar bien hidratada. Si nuestra suculenta no está bien hidratada, la hojita que escojamos no va a dar brotes, porque recordemos que esta nueva planta que vamos a sacar a partir de esta hojita se va a alimentar del agua que tenga la hojita. Entonces, si nuestra hoja está deshidratada, no va a dar una nueva plantita. También no hay que utilizar hojas
¿verdad? O plantas que tengan alguna plaga o que estén quemadas o tengan hongos, porque tampoco van a servir para la reproducción. Este echeveria es un poco más difícil arrancarle las hojitas, pero vamos a ir haciéndolo con paciencia. Oh, ahí se me partió la hojita. Oh. Miren, esto es lo que les decía que tienen que evitar. Ven, aquí se me partió la hojita. Entonces, esta hojita no nos va a servir. Vamos a tratar de... Están bien pegadas las hojitas de esta. Ay, ay, ay. Bueno, aquí ya... Ven, es un poco difícil sacarlas enteras. Vamos a hacer un último intento porque tampoco quiero dañar la planta. Esta hojita, por ejemplo, está ya deshidratada. ¿Ven? Ya esta hojita ya se estaba secando. Que esto es normal en las suculentas, que se le vayan secando hojitas de la base. Entonces, esta hojita no nos sirve porque ven, esta hojita está deshidratada y tiene que estar bien gordita. ¿Cuáles son las suculentas que podemos reproducir por hoja? Todas aquellas que sus hojas sean gorditas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de esta y de este Graptosedum que les mostré, si ven, sus hojitas son bien gorditas, entonces son buenas para reproducir por hoja. Aquellas suculentas que sus hojas son más delgaditas, ay, esta sí salió entera, ¿ven? Ay, eso era lo que quería, que saliera entera. Entonces, aquellas suculentas que sus hojas son delgaditas no nos van a servir para la reproducción por hoja. Como por ejemplo la Echeveria imbricata, que sus hojas son muy delgaditas, es muy difícil reproducirla por hoja. Pero todas aquellas suculentas que sus hojitas son gorditas son apropiadas para reproducir por hoja. Entonces, aquí ya tengo esta bandeja. Si ven, aquí ya tengo algunas hojitas. Entonces voy a colocar simplemente, estas no las vamos a enterrar, solo las vamos a colocar. ¿Ven? La coloco aquí, que por donde cortamos esté tocando la tierra, pero sin enterrarla. Voy a colocar estas dos también. Una salió bien y la otra salió medio partida, pero tuve que cortar un poquito porque hay mucho ruido. Entonces vamos a colocarla. Ven, esta también es de esta misma que ya la había recortado. Entonces ahí, como pueden ver, así vamos a colocar nuestras hojitas. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a dar un riego superficial. Yo voy a utilizar este para regar este. Entonces le damos un riego simplemente por encimita para mojar un poquito las hojitas y la tierra. Esto lo vamos a hacer todos los días, simplemente así, un riego superficial para que nuestras hojitas se mantengan hidratadas y vayan dando sus brotes. Aquí, por ejemplo, esta hojita, si la ven, si mi cámara enfoca, ¿verdad? Bueno, pero como pueden ver ahí, ya tiene su brotecito. A veces echan el brote primero y luego las raíces, otra vez las raíces y luego el brote. En unas 2 o 3 semanas ya vamos a empezar a ver que nuestras hojitas van a empezar a echar sus brotecitos, sus raíces. Y de aquí a un mes ya muy probablemente vamos a tener una suculenta nueva, más grande, y que va a estar lista para poderla trasplantar a una maceta más grande. Entonces, estas hojitas que vamos a tener el cuidado de darles un riego superficial todos los días y colocarlas en un lugar donde haya mucha luz
pero no haya sol directo, porque si las dejamos en el sol directo se van a quemar y no vamos a tener una reproducción exitosa. La siguiente forma en la que podemos reproducir nuestras suculentas es por esquejes. Por ejemplo, tengo esta crásula, como pueden ver aquí. Entonces, esta crásula, si ustedes se fijan, sus hojitas son como apiladitas. Entonces, esta suculenta no la puedo reproducir por hoja, porque ¿cómo voy a sacar una hoja de ahí? Es imposible. Entonces, esta suculenta lo que vamos a hacer es reproducirla por esqueje. Esqueje, que es cortar una parte de nuestra suculenta. Entonces, voy a tomar mis tijeras, las voy a desinfectar con un poco de alcohol. Esto es importante que lo hagan para evitar transmitir alguna enfermedad o plaga de una planta a la otra. Entonces voy a tomar mi tijera y voy a hacer un pequeño corte. A ver si lo ven ahí. Sí. Entonces voy a realizar un corte aquí. A ver. Ahí. Entonces aquí ya tengo yo mi esqueje. ¿Qué otra planta podemos también reproducir por esquejes? Por ejemplo, tengo aquí esta suculenta. Entonces, si ven, esta suculenta es muy prolífica, tiene muchos hijitos. Entonces, puedo simplemente, en este caso no lo voy a hacer porque yo ya corté, como pueden ver aquí, ya le corté un hijito. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Tomar uno de estos, ¿ves? Por ejemplo aquí este hijito, aquí se lo vamos a cortar. Voy a desinfectar otra vez las tijeras y voy a realizar un corte aquí. Ahí está. ¿Ven? Ahí ya tengo mi esqueje. También, en el caso de esta Echeveria Alfred que tengo aquí, a ver, ok. Aquí está un poquito complicado hacer este corte porque está bien juntito. Entonces, voy a meter con cuidado la tijera. Eso. Y ahí está. Entonces aquí ya está listo el corte. Y como pueden ver, ahí quedó, ahí fue donde corté. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos esquejes? Podemos dejarlos así simplemente para que se vayan cicatrizando, o podemos con un poquito de canela, como tengo aquí, colocarle un poquito de canela donde hicimos el corte, y también a la planta. Como les decía, esto no es necesario hacerlo, pero sí le ayuda mucho a cicatrizar, y así evitamos que nuestro esqueje o nuestra suculenta vaya a absorber agua por el corte y se vaya a podrir. Entonces, aquí tengo mi esqueje. Si cortan un esqueje como este, que si ven quedó bien juntito ahí el tallo, entonces lo que vamos a hacer es retirar con cuidado las hojitas de la base. Y estas hojitas las vamos a utilizar también para reproducir. Entonces retiramos unas hojitas de la base y ya tengo un tallo suficientemente largo para poderlo poner en el sustrato. Colocamos su canelita, listo. Okay.
Entonces, como pueden ver aquí, tengo yo ya mis esquejes. En el caso de este también voy a quitarle un poquito de las hojitas de la base para descubrir un poco más el tallo. Ahí. Excelente. Ahí lo tenemos. Listo, entonces una vez que ya tenemos nuestros esquejes, lo que vamos a hacer es buscar una bandeja o una maceta. Le vamos a colocar el sustrato y simplemente vamos a ir colocando nuestros esquejes. Los vamos a ir enterrando. Aquí tengo distintos esquejes de distintas plantas. Esta la voy a poner en una maceta sola. Y voy a ir ahí. Aquí tengo, por ejemplo, este eón. También. ¿Cuál es la ventaja de la reproducción por esqueje? Una es que es mucho más rápida. Porque de aquí a unas 2 semanas estos esquejes ya van a tener su raíz. Y van a estar listos para pasarlos a una maceta individual. Aquí tengo otro. También lo voy a colocar aquí. Lo podemos pasar ya a una maceta individual y va a estar listo. Este es de otra. Un calanchoe también. Entonces aquí le voy a quitar estas hojitas de la base que están un poquito feas. Y lo voy a enterrar ahí. Bueno. Aquí está ya, sin siquiera enterrarla, ya estaba dando raíces. Entonces la voy a colocar. Voy a quitar esta hojita y la voy a colocar de este lado, donde ya tiene raíces, para que siga echando raíces. Entonces, como les decía, este método es mucho más rápido. La desventaja podría ser que no vamos a obtener tantas plantas como si lo hiciéramos por hoja, porque hay una, o sea, el cortar pedacitos de una suculenta te limita, porque tampoco vas a dejar tu suculenta pelona, ¿verdad? Entonces esa es una desventaja. La ventaja, como les decía, es que es mucho más rápido. Ahí está. ¿Y cuáles son aquellas suculentas? ¿Cuáles son aquellas suculentas que podemos reproducir por esqueje? Son aquellas, ¿verdad?, que por la forma quizá de sus hojas o su morfología no permiten esta reproducción. Como en el caso de esta, por ejemplo, reproducirla por hojita sería muy complicado. Entonces la mejor forma de hacerlo es por esqueje. También en el caso, como por ejemplo de estos cenecios o curios, si ven, cortando un pedacito podemos reproducir. Y simplemente vamos a colocarlo en la tierra para que vaya desarrollando sus raíces. Bien, entonces ya tenemos aquí todas nuestras hojitas y nuestros esquejes. Aquí en esta bandejita coloqué todos los esquejes que cortamos. Y aquí pueden ver un ejemplo de qué tipo de plantas o de qué suculentas pueden utilizar para hacer reproducción por esqueje. También, si lo desean, pueden dejarlas individualmente, como en el caso de esta crásula, que la dejé solita en esta maceta. Y la otra sería la reproducción por hojita, que tengo todas estas hojitas aquí, como pueden ver. Y estas son también esquejes de otras suculentas. Este es de un cenecio y no recuerdo el nombre de esta, pero también, ¿verdad?, la hice por esqueje, solo que las coloqué en esta bandejita porque estas no tienen raíces tan profundas. ¿Qué cuidados le vamos a dar a nuestros esquejes y a nuestras hojitas?
vamos a colocarlas en un lugar que esté muy iluminado, pero que no les llegue el sol directo. Y todos los días vamos a darles un riego superficial con un atomizador. En mi caso yo tengo este. Entonces simplemente vamos a dar un riego superficial por el momento, ¿verdad? En el caso de nuestros esquejes también. ¿Por qué superficial? Porque recordemos que todavía ninguno tienen raíz, entonces no pueden absorber el agua. Y si venimos y los llenamos de agua, las hojitas se van a podrir y también nuestros esquejes. Entonces va a ser un riego superficial. De aquí a unas 2 semanas ya van a ir desarrollando sus raíces, en el caso de los esquejes, y las hojitas también, y van a empezar a dar sus brotes. Entonces, una vez que nuestros esquejes ya tienen raíz, entonces sí vamos a dar riegos un poco más abundantes para que vayan absorbiendo agua y no se deshidraten. Y después vamos a obtener, ya estas llevan ya por lo menos aquí un mes, vamos a obtener esto, ya tienen estas hojitas sus brotecitos, algunas incluso ya no tienen la hojita, ya se les cayó, que eso va a suceder. O en el caso de, tengo esta portulacaria que también la puse a reproducir ya hace bastante tiempo, y ven, si hago esto, la plantita opone resistencia, entonces esto quiere decir que ya tiene raíz. No la voy a sacar del todo para no estresarla, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes hacen eso, porque si ven, yo hago esto, ven, y ahí viene solito, porque no tiene raíz, todavía no tiene donde agarrarse a la tierra. Entonces este también ya lleva aquí un mes. Entonces esta ya es una nueva planta, está lista para poderla llevar a una maceta más grande. Espero que todos estos consejos que te di te hayan servido. Recuerda observa muy bien tus plantas y así vas a descubrir cuáles son aquellas plantas que serán mejor por esqueje o por hoja. En el caso de por hoja, los consejos que te doy es que las hojas no estén quemadas, no estén deshidratadas, ni tengan ningún tipo de hongo o plaga. Igualmente para los esquejes, que no estén, las plantas no tienen que estar deshidratadas, ni quemadas, ni tener ningún tipo de plaga. En el caso de las hojitas, vas a poder hacerlo con todas aquellas suculentas que sus hojas sean gorditas o sean grandes. En el caso de aquellas que sus hojas son muy delgaditas, muy difícilmente vas a conseguir que te den brotes, porque al ser hojas tan delgadas se van a deshidratar muy rápido y no van a tener el tiempo para poder desarrollar raíces y echar tener un brote. En el caso de los esquejes, con aquellas plantas que por su morfología, de que sus hojas son muy delgaditas, no te permiten hacer una reproducción por hoja, entonces lo puedes hacer perfectamente por esqueje, como en el caso de las que te mostré, en el caso de esta crásula, por ejemplo, en el caso de la portulacaria, o en el caso del arbolito de jade también, que una reproducción por hoja es un poco complicado, pero por esqueje te va a dar perfectamente. Entonces te invito a que le des un me gusta a este video si te gustó, que lo compartas con otras personas a quienes les pueda interesar este tipo de contenido, te suscribas al canal en el botoncito rojo que está ahí abajo y actives la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Subo videos todas las semanas. También te invito a que me sigas en mi Instagram, allá también aparezco como Mi Jardín en Calma. Por allá les comparto otro tipo de contenido siempre referente a plantas y jardinería. Te espero en un siguiente video.